Marc Masip es el CEO y fundador del programa Desconecta. Licenciado en Psicología, MBA y experto en adicciones a las nuevas tecnologías, tiene centros especializados en Barcelona y Madrid, 110 y 90 pacientes respectivamente, con edades entre 11 y 19 años. Todos orientados específicamente a los trastornos adolescentes derivados de la dependencia respecto a los dispositivos móviles, con un colegio psicopedagógico, un hospital de día y un instituto psicológico. Primero, padres, atentos a vuestros hijos, ya, siempre, inmediato, por eso has decidido tenerlos, aunque cueste. Se ha demostrado que los padres no sabemos gestionar tiempo con nuestros hijos sin las pantallas por en medio. Y esto es muy triste, pero es una realidad. Esto está generando una generación de adolescentes cobardes. Yo, por ejemplo, no ceno contigo si estás con el móvil. Muy buenas, Marc. Psicólogo, fundador y CEO de Desconecta y experto en adicción a nuevas tecnologías. Lo primero que te voy a preguntar, directo al grano, ¿cómo podemos saber si nuestro hijo tiene adicción a las pantallas? Hay criterios clínicos, pero lo primero es utilizar el sentido común. Si tú ves que tu hijo llega cada día bebido o drogado a casa, vas a pensar que tiene un problema de adicción. Por lo tanto, si ves a tu hijo o a tu hija constantemente con el teléfono móvil, ahí tienes una clara señal. Es verdad que para hablar de adicción nos basamos en varios conceptos que creo que son importantes. El primero es el síndrome de abstinencia, cuando quiero utilizar algo y no puedo. Esto lo detectamos muy bien con el tabaco, pero en cuanto al teléfono móvil o los videojuegos también hay mucho síndrome de abstinencia. La sustitución de actividades, el hecho de dejar, creo que este es un punto importante, el hecho de dejar de hacer algo por estar con una pantalla. En los jóvenes, estudiar, quedar con los amigos, aburrirse, estar en familia, hacer deporte, pero también en los adultos. A veces cogemos el móvil y vamos a mirar una cosa, acabamos viendo 10, ha pasado más tiempo del que pensábamos, hemos perdido el control y hemos evadido, relajado, y eso también es una señal de dependencia. Luego es verdad que hay señales más puntuales, como puede ser la agresividad, el estrés, la frustración, problemas de sueño, rendimiento académico, casos muy extremos, problemas con la alimentación o la higiene por este desorden que puede haber. Y sobre todo, en el momento que ya hemos decidido cambiar, en el momento que hemos visto que teníamos un problema y que queremos hacer un cambio en nuestro uso, no poder. Esto lo vemos muy claro en una persona de 55 años que decide que está fumando, sabe que fumar es malo y seguro que lo quiere dejar de hacer, pero no puede. ¿Por qué? Bueno, pues porque está enganchada, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere utilizar menos las pantallas y se da cuenta que no puede, es un claro ejemplo de dependencia. Entonces, si yo pienso que mi hijo puede estar en esa situación, pero no haber llegado, porque supongo que hay grados en el síndrome de abstinencia, ¿hay algún punto intermedio en el que yo pueda frenarlo antes de que mi hijo llegue a la adicción? Siempre la prevención es éxito y lo menos frecuente, pero el problema viene mucho más de base. Es decir, de los 0 a los 6 años no tendrían que ver nada de pantallas, absolutamente nada. Con lo cual, ahí ya tenemos un trabajo de prevención alto. Aunque quieras cenar tranquilo o estar tranquilo, no deberían ver pantallas. Después ya empezamos con problemas más de fondo. Las aulas, no deberían haber pantallas en las aulas de ningún tipo, o si las hubiera fuera puntual para educar en el buen uso. No puede ser que los adolescentes lleven el móvil al colegio, ni tan solo en los patios, que es un momento en los recreos para sociabilizar, para estar con los amigos, para conocerse, no para estar todos mirando una pantalla, ¿no? No puede ser que el ordenador o la tableta o el Chrome esté presente en el aula, porque es evidente que distrae y que va a tener, hablamos de cortafuegos y de controles parentales que no sirven para nada porque los chicos van muy por delante, es como el doping y el antidoping, ¿no? Entonces ya vamos a problemas ya más de fondo. ¿Qué leyes tenemos ante todo el uso que se está haciendo de la tecnología, ante todo lo que viene por parte de las grandes empresas tecnológicas, que lo único que fomentan es el uso? ¿Para qué? Pues para su propio beneficio. No tienen ningún tipo de regulación y, lo más importante, no hemos dado formación ni a profesionales, ni a familias, ni a institutos. No hay ninguna norma que rija el buen uso o ninguna educación que forme a los padres y madres para hacer un mejor uso. Entonces es todo caótico. Al final vemos que los adolescentes donde más utilizan el teléfono móvil es en su habitación, concretamente en su cama y en el baño,
y es porque los padres no están vigilando, es donde tienen su intimidad. ¿Para qué? Para consumir libremente. Y es que al final todos lo que más deseamos en esta vida es la libertad. Pero ¿de dónde viene la libertad? La libertad se adquiere con el conocimiento. Cuando más sé, más puedo escoger y por lo tanto más libre soy. Pues si estamos diciendo que la libertad va subiendo en base a tu conocimiento, ¿cómo puede ser que les demos una libertad absoluta sin ningún tipo de conocimiento? Porque no les estamos educando, no hay libro de instrucción, no hay asignatura, los padres no sabemos qué decir, tampoco nos podemos enterar de todo, que también tenemos nuestra vida, con lo cual lo primero es formar, luego ya veremos cuando están preparados, también depende del caso, evidentemente, pero mira, yo creo que nunca antes de los 16 años un adolescente tiene que tener un smartphone. Puede tener un teléfono convencional que nos sirva para urgencias, para contacto, para tranquilidad paternal, pero antes no lo necesita, ni le van a aportar nada a las redes, ni va a tener más amigos como creen algunos padres porque todos lo tienen, todo lo contrario, va a perder herramientas de relación interpersonal y va a tener una comunicación más cobarde, y el cerebro no está madurativamente preparado, y además las propias redes te lo indican, que son para chavales de 16 años, no para chavales de 10. Entonces un buen método de prevención es darle el móvil y dejarle utilizar las redes cuando toca, no cuando nos lo pide o cuando creemos que tiene que ser, para nosotros, repito, vivir un poco más tranquilos. Salimos de hecho de una pandemia en la que hemos utilizado la tecnología de forma sobreabundante. Parece ser que los niños la única manera de aprender que tenían era conectándose a las clases online. También los padres, pues, superados por el confinamiento, niños encerrados, hemos recurrido de manera también más de lo deseable a las pantallas. ¿Eso ha pasado factura? ¿Tú lo has notado, que en el entorno en el que tú te mueves los niños estén teniendo más dificultades en este campo? Yo fundé Desconecta hace 10 años y nunca había visto nada igual. El titular de la pandemia o el confinamiento ha afectado a la salud mental es una realidad. Y también lo sé por colegas de profesión. Hay más y más agudos, pero no hay más adictos a las nuevas tecnologías. Es que los hemos detectado ahora, porque los padres hemos estado más tiempo con nuestros hijos, pero ya teníamos el problema en casa. Sí que es verdad que esto puede haber hecho de trampolín o de altavoz para dinamitar más este problema de dependencia y para verlo más, ¿no? Se ha demostrado que las clases online no son útiles, que la educación presencial no tiene nada que ver con la virtual. Se ha demostrado que la sobreexposición a pantallas es negativa en trastornos de alimentación, en el TEA, en la conducta, en chicos sin trastornos. Se ha demostrado que los videojuegos, como dice la OMS y como estamos viendo, son causantes de enfermedad y patología, y el abuso es altamente dañino. Se ha demostrado que los padres no sabemos gestionar tiempo con nuestros hijos sin las pantallas por en medio. Y esto es muy triste, pero es una realidad. Hemos tirado de pantallas para estar con nuestros hijos en casa. La pandemia era un momento único e irrepetible, una oportunidad genuina para pasar rato con nuestros hijos y conocernos mejor, para hacer juegos de mesa, para hablar con ellos, para enfadarnos, para debatir, y lo que hemos hecho es que utilicen más las pantallas ellos y nosotros. Ahora que dices esto de enfadarnos más, lo de la tolerancia, la baja tolerancia a la frustración, o la tolerancia a la frustración, que es una terminología que se usa mucho ahora, parece que va muy relacionada con el uso de las pantallas o cómo los padres acudimos a ellas, pues a lo mejor para solucionar una pataleta, para niño, voy a cortarte las uñas, siéntate y estate quieto, toma, o el pelo, o yo qué sé, o lo que decías antes de vamos a cenar tranquilos, toma, te pongo una peli o unos dibujitos o un juego de no sé qué, y parece, puede ser que en el mundo educativo esté relacionada esta baja tolerancia a la frustración que dicen que padecemos actualmente, sobre todo en los menores, con el uso y abuso que podemos hacer quizá los padres de las pantallas. Totalmente, y en dos partes, ¿no? Al final, ahora podemos hablar de ello, pero el móvil es síntoma de. Al final el móvil, si lo dejas aquí encima, no nos va a causar ningún problema. El problema es en el uso. Es verdad que no es comparable con un martillo, porque dicen el martillo si lo utilizas bien es útil, si lo utilizas mal puede ser dañino, el móvil igual, no. No conozco a nadie adicto a los martillos, ni nadie que lleve un martillo todo el día encima, ni nadie que sin el martillo parece que se le acabe el mundo. Entonces, es verdad que el uso es el que hace el ser humano, pero también es verdad que detrás hay unas plataformas, unas aplicaciones absolutamente adictivas. Entonces, pero vayamos a lo que me preguntas de la frustración.
al final es una mala gestión de las emociones. Es decir, cuando yo tengo una adicción o tengo un trastorno, en este caso al teléfono móvil, videojuegos o a las drogas, exactamente igual, es porque hay una mala gestión de mis emociones, hay un origen, hay un malestar, que es el que se debe tratar, y lo otro es una sintomatología, ¿no? ¿De dónde viene esta mala gestión de las emociones? Pues de no trabajar el autoestima, de no trabajar, de no estar pendiente de mi hijo, de que mi hijo haya tenido un problema de bullying, de que mi hijo no sepa relacionarse, etcétera, etcétera. Ese es el real problema, ¿no? Entonces, primero, padres, atentos a vuestros hijos. Ya, siempre, inmediato, por eso has decidido tenerlos, aunque cueste. Y después, el hecho de no aburrirnos, que todo sea inmediato, de poder coger el móvil y tenerlo todo, bueno, ha generado una dificultad a tolerar la frustración, porque todos ya, los niños, no nos vamos a engañar, están más protegidos. Ahora el sistema educativo dice que hasta no hace falta estudiar, porque vas a pasar de curso igual. Padres y madres sobreprotegemos a nuestros hijos. Antes, si un profesor expulsaba a un alumno de clase, luego tenía una bronca en casa. Ahora el profesor tiene la bronca por haberlo expulsado, ¿no? Entonces hay una sobreprotección evidente con nuestros hijos, que no les dejamos caer, que no les dejamos levantarse, que no les dejamos forjarse, y esto pues hace que, claro, no sé cuándo vayan a pedir una hipoteca, a pedir un piso o comprarse un coche, pues bueno, ¿cómo lo harán? Porque al final no están acostumbrados al no, y tampoco los estamos educando hacia eso, ¿no? Entonces creo que nos toca también educar un poquito en la exigencia de la frustración, y además eso en las redes sociales se ve muy bien, ¿no? Nosotros somos lo que somos, da igual, pero en las redes siempre vendemos nuestra mejor versión, ¿no? Entonces la diferencia entre lo que eres y lo que dices ser en las redes genera frustración. Esta diferencia, cuanto más grande es, más frustración genera, porque al final hay un día donde estás durmiendo y dices, bueno, digo que soy esto, pero realmente soy esto, entonces me gustaría ser esto, pero sé que no lo soy, ¿no? A veces es una falsa idealización, porque quieres ser cosas que realmente no tienen valor, ¿no? La frustración tiene dos amigas, la adicción y la depresión. Entonces, o empezamos a educar en esta gestión de las emociones, o vamos a encontrar niños frustrados, que luego son niños enfermos, o niños con capacidad para relacionarse de forma no sana. Dicen, de hecho, que cada vez más los jóvenes sienten ansiedad cuando reciben una llamada o tienen que hacer una llamada, porque están tan acostumbrados a relacionarse por WhatsApp, por redes sociales, que el tú a tú les genera una situación de estrés. Viendo el estudio de la UOC, donde dice que el 81% de los jóvenes tienen ansiedad antes de hacer una llamada, es que lo veo normal. La comunicación adolescente a día de hoy es a través de una pantalla. Esto está generando una generación de adolescentes cobardes, que son capaces de decir todo a través de una pantalla, pero que no tienen habilidades sociales ni herramientas interpersonales para decirlo a la cara. Entonces, claro, pues evidentemente les genera ansiedad hacer una llamada o incluso decir algo en persona. Y no olvidemos que por mucho dinero que le dediquen las grandes empresas, por muchas aplicaciones que salgan, una mirada, un abrazo, un encaje de manos, empatizar, entender a la persona en el cara a cara, jamás se va a parecer a un chat. Puede ser más fácil, pero nos estamos equivocando si les permitimos que la comunicación sea a través de una pantalla y no en el cara a cara. El poder de esto nunca va a poder superarse por la tecnología. Y en el tema de los videojuegos, la manera de jugar también ha cambiado un poco, ¿no? Porque igual que las relaciones se hacen más a través de WhatsApp o redes sociales, a veces la manera de jugar no es ya todos juntos con el videojuego, sino cada uno en su habitación, con su micrófono, desde su casa, conectándose con amigos o gente incluso desconocida. Yo oía el otro día a unas familias que decían, es que mi hijo juega videojuegos con amigos. No, tu hijo está jugando solo en una habitación horas y horas. No, es que juega 2 horas o 1 hora porque es un niño obediente y por lo tanto, sí, pero ¿y si no estuvieras en casa? Ah, no, entonces jugaría 20 horas. Bueno, pues entonces no estamos educando, lo que estamos es limitando, pero no estamos yendo al fondo, ¿no? Los videojuegos tienen un componente nocivo, actualmente muchos de ellos, y adictivo, yo te diría que es superior a las redes sociales. No olvidemos que la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que es causante de enfermedad y patología, guste o no guste. Nosotros desde hace 5 años el tratamiento que hacemos es para abstinencia total, como en drogas y alcohol, es decir, el que es adicto a los videojuegos no vuelve a jugar a videojuegos, con resultados terapéuticos excelentes. Y estamos viendo un tipo de videojuego que busca una recompensa muy clara hacia el uso, el enganche. Hay un lobby económico detrás de los videojuegos enorme.
y estamos viendo estragos en los adolescentes, están muy enganchados a los videojuegos. Evidentemente el videojuego en sí, como hablábamos antes, no es el único problema, es verdad que hay detrás algo que me lleva a buscar un espacio de relajación, de evasión, donde me siento cómodo, pero el videojuego tiene elementos adictivos igual que los tiene la droga. Oía el otro día un gamer que me decía: no tienes ni idea, el problema de este chico no son los videojuegos, en el videojuego es donde se siente bien. Sí, es verdad, en el videojuego se siente bien, pero no estás curando su problema, que era un problema de bullying en el colegio y de falta de herramientas y de empoderación y de autoestima. No jugando se le va a pasar esto. Tiene que hacer un tratamiento no contra los videojuegos seguramente, sino contra lo que le está pasando, pero la solución no pasa por drogarse o por jugar a videojuegos, pasa por tratarlo. Y el videojuego hace la misma función que las drogas. Lo que pasa es que si el videojuego está creado para producir adicción, ¿hay algún punto en que los padres podamos abrir la manga y decir, bueno, pues los viernes se juega un rato a no sé qué juego, depende de la edad, depende del niño? Cuando abrimos la manga, abrimos las posibilidades de problemática. Imagínate que le dices a tu hijo: si te portas bien, el viernes puedes fumar, o si te portas bien, el viernes te puedes drogar. Yo, en el caso de los videojuegos, creo que la prevención se debe tomar exactamente igual que las drogas, y en el tipo de videojuego nocivo, el tipo de videojuego que hay ahora, y sobre todo en menores, ¿no? Luego ya evidentemente a otras edades. Por lo tanto, premiar o utilizar moneda de cambio las pantallas es un error. La educación sexual, la educación por consumo, la educación en pantallas es indiferente de si tu hijo se porta bien, de si saca buenas notas o de si le gusta el tenis o el violín. Son educaciones que se tienen que hacer sí o sí bien, por su bien, y ellos tienen que entender que si yo no le voy a dejar tener una conducta sexual que no es sana para él si saca buenas notas, pues tampoco lo haré con el tabaco, con las drogas o con los videojuegos o con el móvil. Hay que educar. En este caso podemos educar en el buen uso, en el caso de las drogas evidentemente no, pero en el sexo, por ejemplo, sí, e indiferencia de cómo sea mi hijo o de lo que haga mi hijo. De todas maneras, un problema que tenemos ahora los padres es que, aunque yo diga, hasta los 16 años a mi hija no le voy a dar el móvil, pero resulta que mi hija sale a la calle y 3 de 5 amigas suyas lo tienen. Entonces, si consideramos que no están capacitados hasta los 16 años para gestionar las pantallas y, sin embargo, fuera en la calle sí que tienen acceso fácil porque sus amigas lo tienen, ¿cómo podemos gestionar eso los padres para que no se nos vaya de las manos, incluso sin darnos cuenta de que eso está pasando? Esto se debe gestionar igual que las drogas. Todos los que hemos sido jóvenes nos han ofrecido drogas, y a todos los adolescentes les van a ofrecer drogas. ¿Qué hacemos nosotros? Educarles, crearles una hoja de ruta para que cuando les ofrezcan sexo sin seguridad, cuando les ofrezcan alcohol y no toque, cuando les ofrezcan drogas, sepan decir que no. Si tú no vas a poder ir a perseguir a tus hijos para que todo lo hagan como tú quieres, tampoco sería la gracia de una buena educación, pero sí le puedes decir: oye, le puedes educar para que cuando pase esto, tú lo que tienes que hacer es decir que no, porque no es bueno para ti. Hoy enviamos una foto desnuda o desnudo que es muy divertido por una red social. Seguro que se lo van a ofrecer, pero tiene que tener la educación previa a eso, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, es que ya desde muy pronto en los colegios y en los hogares se tiene que educar en las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que nos falta entonces quizá a los padres aplicarnos un poco, porque claro, para nosotros es más complicado el no utilizar las pantallas en el día a día, porque al final es trabajo, es vida personal, son gestiones del día a día que tenemos que hacer a través del móvil, pero al final nuestros hijos nos están viendo. O sea, es muy complicado decirle a tu hijo: no uses esto, rechaza cuando te ofrezcan, tal, cuando nosotros mismos somos los primeros que lo utilizamos a diario y de manera recurrente. Bueno, pero piensa una cosa, cuando hablo con los adolescentes te dicen que se sienten ignorados por sus padres porque están con las pantallas ignorándoles a ellos, y que eso les duele y les genera ira. Igual que luego ellos lo hacen con sus padres, ¿no? Nosotros debemos ser el primer ejemplo, espejo para todos. Si vas por la calle, los adultos hay más con móvil que sin móvil. El 70 y pico % de los accidentes en España son por mirar el móvil y los adolescentes no lo usan. Por lo tanto, también hay un ejercicio entre los adultos de empezar a hacer un buen uso. Ahora, evidentemente, el padre y la madre tienen que entrar en las redes, tienen que conocer el PIN de su hijo, tienen que saber qué perfiles tienen. Tenemos que estar activos
en esa formación. Claro, si tu hijo llega con aliento a whisky y con la chaqueta llena de humo de tabaco, no es que el de al lado haya bebido y fumado, tenemos que tener ahí un poco de criterio, ¿no? Entonces, hemos decidido tener hijos, sabemos que es muy difícil educarlos, pero no pasa por darle una pantalla y que se callen, pasa por el esfuerzo que hemos decidido tener, por lo menos si queremos que las cosas vayan bien. Cuando los menores no son los que están delante de la pantalla, sino detrás, y somos los propios padres los que les exponemos en cierta forma, pues para mostrar que están guapos, que sus primeros pasos, o para poner un ejemplo de algo, ¿hay algún punto medio en el que eso pueda ser una realidad sana para el niño? ¿O es peligroso en cualquier caso, tanto desde la vivencia personal del menor como niño que está delante de la cámara, a lo mejor de manera recurrente, como desde la experiencia de estar al final expuesto en las redes sociales? La recompensa en dopamina, en los likes, en los comentarios, en los seguidores, la tiene igual el adolescente que el adulto, ¿no? Entonces, utilizar a nuestros hijos a través de una publicación, por ejemplo, en una red social, para conseguir esto, o porque simplemente queremos compartirlo, o porque nos hace ilusión, para mí es desaconsejable, por dos motivos. Primero, porque él no ha podido decidir en aquel momento si sale o no sale, y segundo, que algún día tendrá 20 o 30 años y a lo mejor te recrimina que lo has hecho, a lo mejor no, pero a lo mejor sí te dice que él no quería salir y eso ya no lo podrás tirar atrás, porque no olvidemos que todo lo que hacemos en Internet es para siempre. Entonces, estamos por nuestro beneficio o por nuestra ilusión o incluso desde el amor, pero no estamos dejando de decidir a una persona si salir en redes o no. Entonces yo lo veo desaconsejable. Y en el tema de la pornografía, que cada vez es un tema más preocupante, cada vez los menores antes, más jóvenes, recurren a búsqueda de imágenes, de información. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Hay que evitar que lleguen allí, pero antes de llegar allí, ¿qué podemos hacer? Yo en pornografía y en casas de apuestas y juego online sería mucho más taxativo. Es decir, es intolerable que en España a los 8 años tengan acceso a la pornografía actualmente. Es intolerable que en 2, 3, 4 segundos puedan ver contenido sexual explícito con total libertad, que no haya ningún tipo de control sobre cierta pornografía machista, asquerosa y que no está educando en absoluto en el sexo. Es intolerable que en la mitad de un partido de fútbol, en el descanso de un partido de fútbol, salgan anuncios de casas de apuestas y tampoco de madrugada como hemos hecho ahora, porque justamente es cuando están ahí jugando, ¿no? Es intolerable que puedan jugar a casinos online o apuestas online los menores. Ahí ya no hablamos de educación, ahí hablamos de una necesidad de ley estatal clara y urgente para que los menores no puedan consumir pornografía, no puedan hacer apuestas y no puedan tener una casa, en este caso deportiva y demás. Pero eso es urgente. Aquí ya no hay ni educación ni no educación. Ya educaremos en sexualidad cuando toque, pero que tengan la libertad absoluta de ver pornografía a estas edades, o a los 10 o a los 12, me da igual, es intolerable porque no estamos educando ni en el sexo ni en el amor de forma correcta. Y en el tema de los nativos digitales, que es un término que se utiliza mucho y parece que los alucinas de cómo un bebé de 10 meses se siente atraído por las pantallas, quiere coger el móvil, enseguida aprenden cómo mover el dedo para coger esto, hacer lo otro, saben perfectamente, pero sienten un gran atractivo y quizás un tema que también habría que discutir, el cómo están diseñadas estas plataformas, estos aparatos para crear semejante capacidad de atractivo desde los 0 meses hasta los 80 años. Les llamamos nativos digitales cuando son analfabetos digitales. Desde luego no han nacido allí y no tienen conocimiento sobre eso, entonces ni saben utilizarlo, por lo menos correctamente. Así que de nativos digitales poco, son analfabetos digitales. Los que son muy sabios digitales son los que crean los elementos tecnológicos adictivos como para que se enganchen lo suficiente y tengan se puedan lucrar con estos niños, ¿no? También es verdad que si tú a un niño no le das un móvil de los 0 a los 3, a los 4 no te lo pide. Si no te ven usarlo, tampoco te lo piden. Entonces, si no tiene conocimiento suficiente tan pequeño, tampoco te lo piden. Quizá en la adolescencia es más complicado porque ven al entorno, ¿no? Utilizarlo constantemente.
pero hay una responsabilidad en las grandes corporativas tecnológicas sobre el daño que están haciendo para lucrarse económicamente. Luego lees noticias de que son los propios altos ejecutivos que los llevan a colegios sin tecnología, ¿no? Es evidente que que también nosotros como sociedad, como familias, debemos dar un pasito atrás en lo tecnológico, dar 3 adelante en lo humano, ver qué queremos consumir. Dicen que cuando el producto es gratuito, el producto eres tú. Y desde luego así lo estamos haciendo, pero es responsabilidad nuestra, como pasó con la ley antitabaco, como pasó con el casco en la moto, poner límites, normas sociales de convivencia para que todo vaya mejor. Yo, por ejemplo, no ceno contigo si estás con el móvil. Mi pareja no duerme con el móvil, pero no porque yo se lo obligue, sino porque ya no sería mi pareja, ¿no? Mis amigos en una reunión no utilizan el móvil para ignorar a los demás. Entonces cada uno ya se relaciona con lo que quiere, pues el que se droga con los que se drogan, tenemos que ser nosotros los que también rijamos el orden social en torno al uso de la tecnología, porque si no nos van a comer. Una última pregunta, que es más bien una duda práctica. Si yo, por ejemplo, a mi hija de 11 años lo que le regalo no es un móvil, sino un iPod para que escuche música, por ejemplo, ¿eso también supondría un perjuicio para ella a nivel de relación con la pantalla? Bueno, yo pienso que la música ahí es diferente. Igual que pienso que un móvil sin conexión a internet es diferente, podemos encontrar infinidad de soporte tecnológico, no de sustitución, pero sí de soporte tecnológico que les vaya bien. Pues por ejemplo, un chico escuchar música, también cuidado si lo dices por tu hija, qué tipo de música escucha, porque el reggaetón de ahora pues tiene unas letras altamente curiosas, ¿no? Pero sí que la tecnología tiene partes muy positivas, pero siempre son más a más como soporte, no sustitutivas de nada. O sea, nunca vas a poder dar un abrazo por WhatsApp o un beso por Instagram o pedir matrimonio por Snapchat. Entonces, tengamos la conciencia de que lo primero somos nosotros y que lo otro solo tiene que ser un soporte que nos ayude. Te he dicho que era la última pregunta y no era verdad. Ahora sí, te lo prometo. Vuelvo al principio de la conversación cuando has dicho que no debería haber pantallas en las aulas. En Silicon Valley es muy conocido el caso de que, vamos, todos hemos escuchado que en los colegios de los hijos de los grandes magnates de las tecnológicas están tajantemente prohibidas y restringido el uso y el acceso a las pantallas. ¿En España existen modelos de educación de ese estilo? Y también, además, investigadores, lo que es quizá más importante, ¿no? Científicos, investigadores, divulgadores que den importancia y expliquen el porqué de ese razonamiento, de esa metodología, y porque a veces también los padres necesitamos esa información para, como decías, decidir libremente las opciones educativas para nuestros hijos. Si no conocemos los perjuicios que eso puede suponer, es más complicado. Bueno, el tema de las pantallas en los colegios yo creo que es delicado. Para empezar, no veo ningún niño haciendo Words, PDFs o examinando lo que es un hardware, un software por la calle. Están todos con las redes sociales. Entonces, esto de que hay que educar en las pantallas en el aula, yo lo veo complicado. Cuando hablas con la gran mayoría de profesores, te dicen que gestionar un aula de 30 con móviles, tabletas y ordenadores es imposible. Desde luego yo, si me pusieran ahora a estudiar matemáticas o a ver un partido de fútbol a través del ordenador, cuando hablo con los chicos me dicen que juegan en el aula, en los colegios que tienen el móvil, que juegan en el aula sin que el profesor lo vea, donde hay teléfono en el aula, el centro educativo te lo dice, que el conflicto es altísimo porque se lo quitan, no se lo quitan, que se lo puedo quitar, ¿no? Entonces yo soy partidario de una educación sin pantallas o con pantallas como herramienta, es decir, pues un método Montessori, que me parece un método muy interesante, el que tenemos nosotros en el colegio, que es 0 pantallas, padres que lleváis a vuestros hijos a sitios donde es libro, proyecto, pizarra, bolígrafo, y luego si hay algo, ya te hablaría en una secundaria, desde luego antes de la secundaria ni se me pasaría por la cabeza pues que les enseñen a utilizar el Word, el PDF, el software. Evidentemente hay plataformas que nos pueden servir para educar, pero un ordenador en el aula o un móvil en el aula, para mí, te da muy poquito en contra lo que te quita. Entonces, si ya es difícil que presten atención con TDAH, sin TDAH, con adolescencia,
si tienen un ordenador ahí, se le va a generar muchísima distracción. Dicen que esto ayuda a mejorar, que hay estudios que ayudan a mejorar el método de aprendizaje. Bueno, primero hemos de ver quién ha hecho estos estudios, quién los ha pagado. Porque al final siempre acaba viendo a alguien que le interesa luego vender no sé qué. Entonces, yo no sé, nosotros nos formamos sin pantallas y todo ha ido muy bien. Lo que ahora estamos viendo que con las pantallas hay unas consecuencias que quizás no son del aprendizaje, que les llevan a luego a ser más adictos, o luego quererlo utilizar más, o más móvidos, o más distraídos. Por lo tanto, en mi humilde opinión, la educación sin pantallas funciona bien. Nosotros en el colegio no tienen móvil, y en el patio, en vez de haber silencio, hay chicos hablando entre ellos, haciéndose amigos, discutiendo, haciendo las paces, jugando, saltando, ensuciándose, que no pasa nada. Yo creo que es muy bueno que los humanos nos relacionemos entre nosotros, y luego en el aula aprenden perfectamente todo el conocimiento necesario y más para adquirir, por ejemplo, para una selectividad, una OBAU, o para aprender en valores, en criterio personal adolescente, en poder crear conceptos que no solo sea el utilizar una pantalla. Muchas gracias, Marc. Pues poco a poco que vayamos entrando en conciencia, que cada vez surjan más voces como la tuya, que nos den la formación y conocimiento que los padres necesitamos para saber exactamente cómo repercute el uso de la tecnología en nuestras vidas, en nuestros hogares. También pues, una llamada a la responsabilidad por parte de los colegios, de las empresas, de los sectores políticos, y que gracias a esto cada vez haya menos gente en tus centros que sea por problemas de adicción a la tecnología. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Marc.